¿Cómo anda mi futura esposa? Hoy estamos súper emocionados. Yo estoy enamorado de esta mujer. Yo también. La amo cada día más. Yo también. Y más todavía hoy porque tenemos una misión muy grande. Bueno, mi amor. Yo la lleno de besos a ella porque la amo. Sí. Vamos a cumplir 6 años el año que viene, pero yo la amo como si fuera el primer día. Mi amor. La amo como si no la vería hace 10 años. Yo Como también. si me hubiera dejado solo en casa. Y le voy a dar muchos besos. Porque la amo mucho. Mi amor. Ay. Y hoy estamos súper contentos porque tengo una misión hoy. Porque vamos en búsqueda de un vestido de novia, pero corta, para la fiesta, para el desmadre, para bailar. Porque el vestido grande toca el piso. El Mateo todavía no sabe cómo se ve, así que estoy súper emocionado. Así que... Porque pasó así, Lisana tiene un vestido para casarse, pero no tiene un vestido para después de la fiesta bailar y disfrutar. Es un poco incómodo con la cola grande, ¿no? Del vestido. Así que y hoy... nos dijeron que acá cerca del Zócalo, Sí. inclusive estamos acá en el Zócalo por primera vez. Sí, Para los que no son mexicanos y no saben, el Zócalo es la Plaza de la Constitución, es la plaza más importante de México. Así es. Y una de las más grandes del mundo. Tiene como 46.800 metros cuadrados, es una locura. Y tiene esa bandera gigante ahí que cuando viene el viento flamea. Algo que me gusta mucho de México porque por toda la ciudad ponen esas banderas gigantes. Sí, Y esto es chiquito, hemos visto más grandes todavía. llama mucho la atención. Sí, es como... son orgullosos, me gusta eso. Y acá está la Catedral Metropolitana, que la podemos ir a visitar si está abierta. El Palacio Nacional, que se puede ver acá. Y me parece que este es el antiguo Palacio del Ayuntamiento o algo así. No sé muy bien, la verdad. Y lo curioso del Zócalo es que nosotros vinimos al centro histórico, la primera vez que vinimos a México, pero no sé por qué... No vinimos al Zócalo. No me acuerdo de este No, lugar. no habíamos leído y no sabíamos ni que existía. Porque fuimos por la calle de atrás, donde están Claro. unas ruinas. El Palacio de Bellas Artes, todo eso. Así es. Y acá también vinimos con Lisana a un show de Fito Páez. Sí. Gratis. Porque acá hacen conciertos y se nota que no sé si había algo o están construyendo para que va a haber algo, pero siempre hacen conciertos, eventos, ferias. Dicen también que acá fue el show con el mayor público récord del mundo de Paul McCartney. 250.000 personas Wow. asistieron a este lugar. ¿Todos entraron? El día que vinimos al show de Coso, había... de Fito Páez, estaba bastante lleno también, ¿eh? Va a haber algo acá porque hay como unos militares ahí. Va a haber algún evento. Y también para los fanáticos del arte y la cultura, dentro de ese palacio están los murales más famosos de Diego Rivera, que fue el marido de Frida Kahlo. Tiene los murales más famosos de México y del mundo. ¿Sabían por qué se llama el Zócalo? ¿Sabías vos? Yo no sé. El Zócalo viene de... Lee, Lisana, lee ahí. El nombre Zócalo viene de un... Lee, mira. No se acuerda. No, escucha. El nombre Zócalo viene de un intento fallido de Lee, Lisana, lee. construir... Lee, Lisana, lee. de construir un monumento en la plaza en el siglo XIX. Y como solo quedó la base, no pudieron construirlo, entonces quedó la base el Zócalo y con el tiempo la gente empezó a decirle Zócalo a la plaza. Y también dicen que abajo hay túneles. Oh. Y también dicen que abajo había agua donde construyeron toda esta ciudad y que todos estos edificios se están yendo para abajo un poco. Sí. Porque había un río que pasaba acá abajo y construyeron todo arriba del agua. Pero para eso falta años. Sí, todavía. lleva como siglos para hundirse. ¿Argentinos ustedes? Yo sí, ella no. Ah, porque los he visto en 2 programas. Ah, ella es de Estonia, Sí. Los vi Yo sí, para las grutas de Tolantongo. de Tolantongo. Las grutas de Tolantongo. Mercado y todo eso. Sí, sí, Ella muy seria diciendo, no, yo no, eso no. sí. Es así. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, felicidades. Señor, ¿usted sabe lo que va a pasar acá hoy? Bueno, nos acabamos de oír que va a haber una ceremonia mañana relacionada a Cuauhtémoc, último ¿Quién rey es? azteca. ¿Último rey azteca? Sí. Oh, Es una ok. leyenda. Bueno, se dice que le quemaron los pies Ah. y yendo hacia Chiapas lo detuvieron y le quemaron allá. Yo digo que es una leyenda porque
supuestamente en el estado de Guerrero, ahí está enterrado, después de un municipio que se llama Iguala, hacia arriba. Ok. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Salude. Chao, chicos. Chao. Que les vaya bien. A usted también. Y también ayer era el Día Nacional de la Bandera. Mirá vos. Ayer era la independencia de Estonia, 24 de febrero, y el Día de Bandera Mexicana. ¿Y acá qué está viendo? Mirá que está lleno de gente. Otro evento, mirá. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Es otra cosa que estamos viendo con Lisana, viviendo acá hace más o menos un mes. Yo hice más en un mes que muchos años viviendo en Estonia. Todos los días hay un evento. Sí. Fuimos a un evento de música electrónica que se llama ACD. EDC. ¡Qué locura! Enorme. Había como 500.000 personas más o menos en ese lugar. Luces, Ahí les ponemos una comida, foto para que vean. Luces, comida, el escenario. Y los escenarios eran, pero grandes como la catedral esa. Y estaban los DJ. Y la gente va vestida de cualquier forma. Había gente que iba con tanga, gente que iba vestido de mariachi, gente que iba vestido de luchador, gente que iba sin... Mujeres que iban casi sin ropa. Y a nadie le importa. Es otra cosa que me di cuenta. Acá en México vos podés hacer lo que querés. No te dicen nada, vestite como quiera, reíte. La gente no te va a decir nada. Y ese show era eso. Miren, acá no sé qué está pasando. Hay como una organización. Pero yo quisiera ver la catedral por dentro, a ver si se puede. Vamos a visitarla. ¿Ya sabes para qué? No, acá tenemos nuestro... ¿Cómo se llama el señor? Ricardo, un problema... Mira, tenemos suerte que Ricardo nos explica todo. Es un problema de tipo ciudadano. Que tú quieras, por ejemplo, Ah, que falta de agua o que no hay seguridad en tu colonia. podés ir ahí y hablar con el gobierno, digamos. Sí, y esto cada uno está poniendo su petición. Ah, qué bueno. Nos vemos. Qué interesante, gracias. Espero que les vaya muy bien. Mirá vos, hacen eso para que la gente resuelva sus problemas. Claro, haga peticiones para cambiar algo. Mirá. Mirá vos. Wow. Wow. Miren el camión del ejército, ¿eh? Yo nunca había visto uno así. Grande como el amor que siento por vos, Lisana. Ay. Lo que más me gusta de Lisana son esos cachetes gordos. Cuando la conocí era más cachetona todavía. Mira, Lisana, ¿qué te parece si venimos a casarnos a esta catedral? Te pones el vestido. Seguro que no se puede, solo gente importante se debe casar acá. Seguro. Vamos a ver si podemos entrar. Hay varios puestos de ventas acá también. Venden de todo. Siento que las plazas por el centro siempre van cambiando. Venís un día y no hay nada, venís otro día hay feria, de otro día hay concierto, entonces van cambiando. Capaz que tengan sus días, mi amor. Claro. ¿Cómo, amigo? Sigo. ¿Todo bien? Muy bien, mucho gusto. Estamos haciendo un videito, mirá. Perfecto. Vamos a conocer la catedral, dale. Perfecto, lo mejor. Felicidades por su canal. Gracias, amigo. Chao. Hola, visita Cumbia Catedral, conozcan su historia. Vale la pena el recorrido. Bienvenidos a la señor, no Catedral negocie con la Metropolitana. familia. Wow. Ahí están los túneles que vos decías. ¿Será? Pero no veo nada. Hay plantas. Ah, vamos a verla por dentro. Qué grande. No sé si ven ahí, pero está como inclinada la catedral. ¿Será porque está hundiendo? Sí, está escrito en internet. Wow, Dice en internet que todo el casco histórico aquí antiguo se está hundiendo. wow. Se ve que está. El Papa está enfermo. Oremos para el Papa Francisco, ¿eh? Pusieron. Ahora sí me recuerda un poco más donde vinimos. Claro. Y no sé por qué no recuerdan la plaza. ¿Será que no? No vinimos nunca. Pues, ¿será? ¿O será? A 10 pesos. Hay bastante barullo. ¿O será que la plaza estaba llena de feria y no reconocemos cómo se veía? Claro, no me acuerdo, che. Ah, Lisana. ¿Te acuerdas? Ahora sí me acuerdo de este lugar. Están los... ¿Por qué nosotros no fuimos hasta el Zócalo? No sé. Llegamos hasta acá y volvimos.
Parece que sí. Sí, me acuerdo. ¿Vos te acordás que nos hicimos una de esas curaciones? Sí. Mira, esto es algo muy turístico, que viene la gente a hacérselo acá. Te hacen la curación. Ese video está buenísimo porque fue Nuestra primera vez. nuestra primera vez en México y yo que vengo de un país súper distinto, mi primera vez en un país latinoamericano tan vibrante. Entonces Fue muy loco. Fue muy loco, muchos choques culturales. Me encanta el olor que larga esa cosa que queman. Sí. Mirá. Hay países que lo hacen con un cuy. Creo que era Perú. Perú. En Perú lo hacen con el cuy. ¿Tenemos efectivo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Que mi mamá quiere saumerios. ¿Te querés comprar un saumerio? Sí. Bueno, Hola. queríamos comprar unos saumerios. ¡Hola, Antonio! Aquí estoy. Hola. Hola, hermano. Queremos comprar unos saumerios. ¿Cuánto sale? Tengo de estos en 200 y estos están en 250. ¿Esto para qué? Para que le metas las varitas de incienso. Ese es un porta saumerio, Lisana. ¿Y estos? Y estos son saumerios. Estos están en 30 las cajitas. Ah. O lo tengo así surtido, te cuesta 20 pesos. Esos Mirá qué lindo esos, Lisana, que son como si fueran orgánicos, mirá. La cosa, me dejan llevar en el Estos avión arriba. vienen más concentrados los de caja. ¿Esto se podrá llevar en el avión, Sí. te crees? Nada más lo envuelves bien en tu maleta, pero sí lo dejan pasar. Bueno, llevo. Llévale. Eso está rico. Palo santo es rico. Muy rico. A mí me dicen mano santa, por los cariños que te doy. Lavanda. Asegura buena relación en el amor y dinero. Lleva ese. Y esto, Comprame 3 cajas de ese. limpieza espiritual de espacios y personas. Compralo. Buena fortuna, éxito y equilibrio. No, amigo, quédate con el vuelo. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Chao. Mira, Mateo, ¿Qué? el axolote. El axolote, mirá qué lindo. Hermoso. Qué hermoso. A mí se me partió la uña solo para que pregunten qué pasó. El axolote te la comió, mi amor. Sí, hay cosas súper lindas acá. ¿Querés hacerte una curación, Lisana? ¿Vos querés? Yo ya me la hice una vez. Mira, ahora estamos llegando al Templo Mayor, que sí me acuerdo que lo vimos, pero en esa época no supimos nada de historia. Y ahora sí aprendimos un poco más. Lee, Lisana, lee. Ay, ¿por qué me Lee. expones así? Es. Lee, mi amor, lee mi vida. Era el centro religioso más importante de los aztecas. Sí. En la antigua Teolchichán. Tenolchichán. Tenochtitlán. Tenolchitlán. Y era para dos dioses, el de la guerra y el sol, y para el dios de la lluvia y la fertilidad. Y los nombres son muy difíciles, así que tengo mi ayuda acá. Lee, mi amor, lee. Huitzilopochtli y Tlaloc. Ahí está. Ahí está. Ahí Así lo que, tenemos. imagínense Que acá había una ciudad. todo un imperio. O sea, Wow. me encantaría verlo. ¿Cómo habrá sido, no? Ponía una foto para que podamos ver. Pero en el 1521 los españoles destruían todo acá. Entonces usaron esas piedras para construir todo lo que es ahora la catedral metropolitana que entramos y para levantar la ciudad, ¿no? Y bueno, qué pena. Pero bueno, por lo menos quedaron. Quedaron las ruinas. Wow. Hoy estamos que nos amamos todo el día. Qué lindo vivir así. ¿No es cierto, mi amor? Yo no tengo más maquillaje, che. Es más lindo vivir con amor, ¿no? Sí, sí, obvio. Por eso, si les gusta el amor y creen en el amor, suscríbanse a este canal Así les doy un besito. y van a recibir mucho amor en sus vidas. Así es. Señor, disculpe la molestia. ¿Cuál es la historia de estas cajas de sonido? Estos instrumentos son alemanes, originalmente. Sí. Y aquí llegaron a México porque los trajo un expresidente llamado Porfirio Díaz. Sí, Él viajaba a países europeos sí. y allá vio estos instrumentos. Y los trajo Y para los México. trajo, dijo, yo quiero uno para vivir en el palacio. Ajá. Ah, para el palacio Sí, era.
porque pues era el presidente. Y estos instrumentos pues, eran los primeros instrumentos donde se inventó la música en todo el mundo. Mirá vos. ¿Sí? ¿Cuánto hace que llegaron a México, usted Aquí sabe? como unos 110 años. Ah, un montón. Sí. Y ya de ahí pues se quedaron aquí. Y- Salieron otros instrumentos, pues ya dijo este ya no. Y se trajo otro y... Cambió la así. música. Ajá. ¿Y tú te dedicas solo a esto? Sí, sí, aquí estamos. ¿Vives de esto? ¿De la música? Y luego, Qué increíble. De sus operaciones de las personas como ustedes Que donan. pues este es un clásico ya aquí en la ciudad. ¿Y la música la puede cambiar o siempre toca la misma? Tiene 8 canciones diferentes. ¿Pero son automáticas? ¿O usted aprieta algún botón para cambiarla? Aquí se cambia, este es el rollo. Es un rollo de madera. Como un rollo. Acá de este lado se ve mejor. ¿Eh? De todo este círculo es el rollo que va de aquí a acá. Pues cuando yo le doy vueltas, gira lentamente. Gira lentamente. Sí. Y arriba tiene un teclado. Porque si no, nada más daría vueltas. Ah, tiene un tecladito. Ajá. Mirá vos. Sí. ¿Cómo se llama? Y organillo. Organillo. Y aquí abajo tiene una bolsa de piel. Que al dar vueltas tiene una pieza aquí, ¿sí? Sí. Que hace que suba y baje, entra y sale el aire. Y por aquí, por estas flautas, lógicamente sale el sonido, si no, se escapara el aire. Ah, claro, es una flauta con aire. Como el de la flauta. ¿Y es original? Sí, ¿Es original? De verdad, no se fabrica más. no. O sea, solo algunos tienen esta caja acá en México. Solo algunas personas. Algunos, pero este sí es original de Alemania. Aquí dice. Donde se fabricaba. ¿Cómo es su nombre, señor? Juan Carlos. Juan Carlos. Muchas gracias, un gusto, es muy amable. Hasta luego. Qué interesante, ¿no? ¿Sería como esos cajitas chiquitas que giran? ¿O no? No, porque eso funciona a través de aire. Ah, Suelta el aire cuando él gira y sale por la flauta el sonido. Y tiene un rollo que va girando y va cambiando cómo pasa el aire y cambia la música que produce. wow. O sea, es re simple el sistema, Claro. pero al mismo tiempo muy sofisticado. Claro. Mira qué lindo lugar. Ajá. Muy lindo. Mateo, Sí, no sé si te acuerdas me acuerdo. que me quemé ahí Había un nenito, yo lo saludé al nenito. y yo me quemé porque me vine un short. Porque eso hierve. Y Sí. Lisana se quemó las pompis. Ahí. Es de metales. Quemate otra vez, a ver. Ah, re malo. Pero tengo pantalón largo, pero vine con un short, entonces me quemé. Mira, si ven este y este edificio también están como Sí. inclinadas, ¿no? Sí, está torcido. Ajá, Mirá las aberturas de la ventana y de la puerta. sí. Están torcidos. Y este también, Lisana. Ajá. Este también está todo torcido, mirá. Se está hundiendo de verdad esto, ¿eh? Por eso nos decía, ¿ya vieron que está hundiendo? Dijimos, ¿qué? Che, es verdad. O sea, hay tanto cosas curiosas que uno no se da cuenta. Siento que cuando uno va varias veces al mismo lugar, se sigue enterrando de cosas. Ve cosas diferentes. Mirá, esta puerta también está torcida. ¿La ves? Sí, el edificio es Mira. galería. Escalerillas. Súper antiguo, ¿no? Ajá. Mirá, Lisana, una conchería. Encontramos una pastelería que me llamó mucho la atención porque es enorme. Todas las conchas. Estas son las famosas conchas mexicanas. Sí, yo lo probamos, es riquísimo, es muy poco Y suave. algunas vienen con cajeta, Si lo pedís así. con dulce de cajeta. Pero mira adentro, mira lo rico. ¡Qué lindo! Es una panadería. Sí. Mirá Hay, cuánta variedad de conchas. hay una con crema, Dios mío. Qué rico. Qué rico, che. Los donuts, no, y no saben. La primera vez que vinimos nosotros comimos de todo, comida frita, dulce, entonces yo llegué a probar varios y son una delicia. Porque la masa es muy suave. Muy suave. Y había- A mí me gustaba mucho este pan que le ponen chocolate y manteca. Y te lo venden en una bolsita plástica. Pero lo comimos sin chocolate, era manteca y azúcar. Qué Manteca y rico. azúcar. Dios mío, riquísimo. Riquísimos son. Mucha grasita, pero bueno. Ahora estamos llegando a la calle para la misión que comentamos al principio del video, que es encontrarme un vestido corto, ¿no? Para la fiesta. Y me comentaron que hay una avenida, República de Chile se llama, que es solo para novias y quinceañeras. Y por décadas las novias van a buscar sus vestidos ahí porque hay mucho presupuesto de barato a
a caro, también te lo hacen a medida si deseas, entonces como un lugar emblemático conocido por eso. Y bueno, esperemos tener suerte hoy, Sí. porque ya me falta poco tiempo y me parece que lo dejé para el último, ¿no? Aquí ya veo la primera tienda y voy a entrar a todos porque obviamente tienen vestidos largos, no sé si van a tener cortos, así que Vamos a ver. mandamos. Wow. Hermosa tienda. ¿Tienen vestido de novia corta? ¿No? Sería para, viste, se casa y después viene como la fiesta y el baile y se pone como la novia un vestido más liviano, como para disfrutar del baile. Ajá, sí, no, aquí todos quedan igual, nada más a algunos se les quita la cola para disfrutar del baile, como este de acá, mira. A ver, fíjate, Lisana. Es que si no quieres algo pesado, está como estos. Mirá ese, qué lindo. Que ya tengo el vestido. Claro. Tendría que ser como uno más simple. Este se le quita la cola. Claro. Este, Claro. toda la cola. Y el vestido grande ya lo tengo, entonces estoy buscando algo más más sencillo. Ella ya compró uno para casarse y ahora quería uno como para la fiesta, digamos. Que se lo va a poner después de casarse. Es que aquí usan el mismo hasta que termina la fiesta. Ah. Y aquí se tiene que acabar el vestido porque ya Mira. no lo vuelves a usar. Lisana, este por ejemplo no. Pero es un vestido largo, ya lo tengo. Ah, vos querías uno corto. Claro, como de fiesta, más así. Ah, salimos de la primera tienda, pero dicen que solo venden vestidos de novia. Pero ahí Pero ahí dicen que hay dicen corta. corto, para civil tendría que ser. O Así que vamos a esa tienda ahora a ver si hay uno de civil. Cuidado, mi amor, hay que cruzar la calle, ¿eh? Vamos. Que no quiero quedar viudo. ah, Acá sí, Lisana, puede ser que haya algo, mirá. a ver. No tocar, dice. Así que no toquemos. Mira, estos son vestiditos cortos. Que tal vez... Pero me parece que no sé si es tu estilo, Lisana. No, Es demasiado cargado. Vos tú estás más simple, ¿no? claro. Buen día, ¿todo bien? Estamos buscando un vestido. Ella ya tiene vestido de novia, pero quería uno corto para después para la fiesta. Viste que en Argentina uno cambia el vestido y se pone uno más livianito, más simple para bailar, disfrutar de la noche. ¿Tendrá algún ¿Qué vestidito? color lo quieres? Blanco. Blanco también. Tengo este. Este. Este de 8.900 te sirve para lo que tú quieras. ¿Son vestidos para el civil, serían? ¿O es para casamiento? Este vestido lo puedes usar Para ambos. civil, para andar fresca después de su De evento. la boda. Dependiendo de lo que tú quieras, ¿verdad? Claro. Ahora sí que depende de lo que tú quieras. Está lindo, Lisana, ese. Sí, ¿Te y este parece? te lo ajusta. Sí, está hermosísimo de París. Porque Sí. como princesa me gusta. Es como princesa. Me gusta un poco más De apretado. hecho, si no quieres mucho tul, se te puede quitar un poquito. Mirá qué lindo Porque es. trae como dos, Ah, mirá. Esto te puedo quitar. Te puedo quitar el de arriba. ¿Vale? Permítame. Y queda como más chiquitito. No, escurrido. Más Escurrido. Chico, más chico Te va a es quedar lo como largo. más... Más chico es lo largo y más chico es que se le va a entallar en busto, talla y cintura. Ah. Porque esa es una sola talla. ¿Cuánto está este? 8.900. 8.000. 900. 400. ¿Te gustó, Lisana? ¿O no? Te lo muestro, lo ves, lo checas. Permítame. ¿Querés probarlo, Lisana? Pruebo, pero no era mi idea. No era tu idea. Próbalo a ver cómo te queda. Bueno, yo quería pedir vestidos por internet y me pide RFC, que no lo tenemos todavía, porque No lo no tenemos. pudimos todavía abrir una cuenta bancaria, nada. Que nada que ver a esto. Era un No, vestido de era- fashion. Sí, era como sexy. Por eso ando como emocionada, pero preocupada. Bueno, probate este a ver qué tal. Bueno. ¿Puedo ver, mi amor? Va a salir. ¿Va a salir? ella aquí. Ah, me causa mucha gracia que acá la señora entra, te ayuda a vestirte, todo. Sí. ¿Qué? Buen servicio. Pues es que es un vestido donde no se lo puede poner ella solita. Ah, necesita ayuda. Sí. ¡Wow! Parece una Ven, princesita. por favor. Explico, por favor, y ahorita sigue filmando, ¿vale? Dale, Por favor. dale. Explico. Le vuelvo a explicar a usted, caballero, y Dale. le explico a ella. Se le tiene que reducir a su talla, al busto, talla y cintura. Claro. Sí, le comento a la señorita que si ella no le gusta la transparencia, Sí. se lo puedo hacer en straple, pero bueno, eso ella me tiene que decir para yo explicarle. Si Se ya puede quiere. sacar. O sea, ajá, puede ser straple, puede ser de tres maneras. Yo ya eché la carne al asador con una. Y así te animas, la otra. No, porque ¿qué crees que hay Está otra bien. sucursal?
Nosotros tenemos el mismo dicho en Argentina. Ya echamos la carne al asador. No, es que yo hago mis ventas, les digo, le explico y dice, ay, ahorita regreso. Y acá adelante hay una plaza y está la otra sucursal. Sí. De nosotros, bueno, del dueño. De ustedes. Ajá. Y la otra vendedora bien fácil y ya así. Y la otra, Y pues, se ya, lo ¿por qué ven y se le regresamos? hace la venta al otro. Y pero con mí. Claro. Ideas. Ahora sí, él dice corto, yo sí le cortaría. Pero ¿qué crees? ¿Ya viste que con la crinolina no hay que quitarle ya nada porque ya se te ve súper elegantísimo de París? Mira. A ver, mi amor, da una vuelta. ¿Eres modelo? No. Pero ya le han ofrecido para hacer, pero ella no quiso. ¿Qué te parece? Bueno, honestamente no siento que sea mi estilo. Ok. Es como muy niña buena, princesa. Por eso te digo que tengo que hacerle esos ajustes. Claro. Por eso yo te comentaba el ajuste. Sí. ¿Sí? Y además te voy a decir una cosa. Es como Blanca de Nieves, ¿viste? Y te voy a decir una cosa, eres tan bonita que el vestido que tú te pongas de niña buena, de niña Ah. mala. Además, pues está ante la sociedad de los familiares del novio. Tienes que vestirte así un poco cool. Se te ve muy bonito. Muchas gracias. Vale, pues te lo quito y ya me decides tú si regresas o... ¿Qué te pareció, Lisana? O sea, yo tenía otra visión, Claro. pero también no sé la tradición si en realidad se cambia el vestido o no se cambia, no sé. Yo, por lo que sé, no se cambia. Pero si vos querés hacerlo, vos haces tu No tradición. sé de dónde lo saqué. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. ¿Qué te pareció a vos? No. No es mi estilo. Quédate como petiza. Sí. Parecías un pony con ese vestido. Blanca Nieve. Sí, no. Vamos a ver otro. Sí. Bueno, estábamos viendo acá los vestidos y se acercó un seguidor que no quiere aparecer en la cámara, que nos invitó a conocer su casa del siglo XVII, dijo él. Y quiere que conozcamos la casa, pues toda remodelada, del año 1700. ¿A dónde está la casa? Oh, wow. ¿Y qué hay, un museo acá adentro? Parece. Es que mira, esos eran caballerizas. Oh, mirá. Parece la vecindad del Chavo del Ocho. ¿Se puede entrar? Sí. Mirá, Lisana. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es igual a la vecindad, o me hace acordar como una vecindad del Chavo. Y Lisana, ¿vos te acordás la novela que vimos? Sí, Que se llamaba, la novela mexicana, El amor invencible. El amor invencible. Los personajes principales vivían en un lugar así, exactamente así. ¿Y qué hay acá? Acaban de filmar en septiembre, filmaron una película que va a salir en este año. Mirá. Es una película sobre un escritor que se volvió loco de 1940. Mirá, en septiembre filmaron una película acá de un escritor que se volvió loco de 1940. Mirá las casas, cómo son. Increíble. Bueno, esto fue una parada muy random del tour que tenemos con Lisana. Entramos a una casa de 1700. Me encantó. Muy linda. Eso eran caballerizas y arriba se aparecían fantasmas. Y arriba se parecían fantasmas y acá guardaban caballos. ¿Qué te pareció, Lisana? Está hermoso porque no se ve casas así. Hermoso está. Sí. ¿Ves ese aro? Ahí enganchaban caballos en 1910. Ah, mirá. En este aro enganchaban caballos en 1910. Mirá lo que es. 1908. Bueno. A nuestro seguidor anónimo le agradecemos. Él no quiere aparecer. Mira, le di la mano. ¿Puede mostrar la mano o no? La mano ahí. Ahí está la mano. La mano nomás. La mano nadie lo va a ver. Sí, me van a recortar los lunares. ¡Ah! Bueno, me encantó. Muchísimas gracias, amigo. Seguimos. Viaje. Gracias. Mira lo que venden acá. ¿Almohada de novia será? ¿Cómo almohada de novia? No entiendo. Sí. Capaz nuestra boda. Ah. Dice nuestra boda. No sé ¿Y por vos qué se viste usa. que venden la corona? Sí. ¿No te gustaría probarte uno? Mateo, ¿eso para la torta o no? Sí. ¿Querés? ¿Habrá? Bueno. Pero busquemos uno que le parezca a nosotros. Este parece a nosotros, mira. Sí. Ese. Está lindo. Hola. Hola. ¿Cuánto está este? 400. ¿Esto para poner en la torta? Para el pastel. Qué lindo. ¿Y cómo se pone? ¿Lo pones arriba? ¿Pero tiene un palito? ¿Tiene un palito? ¿Podemos ver este? Es un adornito, solamente va arriba. Está parecido con nosotros dos de Lisana, ¿eh?
Se pone con la tablita esa. Con la misma tablita. Ay, Lisana, mirá esto. ¿Qué? ¿Se puede probar esto, señorita, o no? Tipo, a ver. Este me gustó. ¿Cuál esta vez? Puede ser ese también, sí. A ver, Wow. Parece que me coronaron. Parecía una princesa. ¿Vos tenés eso? No. ¿Y ¿Se pensaste usa? en ponerte? No, tengo velo. Es como muy... Uy, que es re original, o sea, re pesado. ¿Es común que se use en la boda? Sí, de hecho se para. Wow. Nunca había visto que se usa. ¿Querés verte al espejo cómo te queda? Sí, me veo. Mira, qué hermoso. No sabía que se usa esto. ¿En Argentina se usa? Una muñeca quedaste, diría mi tío el Kiko. ¿En Argentina se una usa? Muñeca. Vos no pensés que se usa en Argentina, pensá qué te hace sentir a vos bella. Yo tengo el velo ya con una florecita ahí. Bueno, Así. porque te quedó hermoso. ¿Cuánto están las coronitas? Esa la tengo en 800. Ah, O tengo estas que son 800 serían como $40 más o menos. Qué lindo es. ¿Y en la torta se ve la tabla? Sí, sí, solamente va encima y ya. ¿Qué Lo te pones parece? arriba y listo. Hermoso me pareció. Porque ellos... O sea, pero esta tabla. Porque la torta sí es blanca. Ellos la pueden tapar con... Le ponen blanco o algo arriba, por ejemplo. Si no quiere que se vea, la pueden como hundir un poquito para La que hunden. se vea la tabla. La hunden así. Bueno, entonces no lo sé. tengo que darles tipo mediodía ya. Sí, mirá qué lindo, me encantó. Vamos a llevarlo. Bueno, Precioso. vamos a llevar esto. Mirá, Lisana, cuántas opciones de coronas. Solo para mujer, ¿no es cierto? Para hombre no se usa. Para mujer solamente. Yo si me quiero poner una corona de rey, no pega. No manejo de rey, solamente No. para mujer. No queda lindo, ¿viste? Queda medio raro, bueno. Y mira acá lo que hay también. No está Mirá mal. como el zapato de la Blancanieves, no, la Cenicienta, que pierde el zapato. Eso se utiliza para pedir el dinero en la boda. ¿Cómo pedir dinero? A la novia pasa con todos los invitados y le dan como una tipo limosna vaya para Ah, una de mira. miel, así se ve. Mira. Mirá vos, Ya comprá me un par de zapatos, Lisana, que estoy precisando un poco de dinero. Pobre. Llevemos un par, vos pasás un zapato y yo el otro. ¿Qué más hay? Hay muchas Fíjate, cosas que nunca he visto Muchas ahí. cosas que nosotros nunca hemos visto en la vida. Hay guantes. Las ligas también. Eso sí. Ay, Lisana, me encanta que te pongas una liga esa para cuando te saques el vestido de novia. Dicen que tiene que ser azul. Ajá, para la buena suerte. Un detallito en azul. ¿Será que lo llevo? Llévalo porque a mí me gusta eso. Se avienta una y se te queda de recuerdo. Ay, perdón, se te ¿Cómo? queda de recuerdo una. Una te pones y una se te queda. Este. Rosado no hay. Pero la tradición es como algo azul. Así, rosita con azul. ¿Ese te gusta? ¿O es muy grande? Muy grande. Me gusta chiquitito. Sí, bueno, eso está, Este me está gustó. discretito. Este gustó. Bueno. ¿Cómo es la tradición? Una se avienta y una se le queda de recuerdo. Una te la pones en la pierna sería y otra te la quedas de calienta el recuerdo. novio y la otra se le queda de recuerdo. O sea, una se la tengo que sacar yo. Ajá. Se le Y- avienta a los... Se la avienta significa le levanto el vestido y le saco esta no. cosita. Pero Sí. que enfrente de todo el mundo. No, en la intimidad. Pero No, es en el evento. Ese es en el evento. Ajá. ¿Tengo que agarrar yo en el evento, levantarle el vestido y sacarle eso? Ajá, pero obviamente no le va a levantar todo el vestido, ¿no? yo he visto que en Apa. Estonia con los dientes se lo saca. Ajá. ¿Crees que te- Normalmente va aquí, para que no Ah. Rrr. Ay, Ah, Dios mío. con los dientes te lo voy a sacar, Lisana. Bueno, Yo te lo saco como vos quieras, a mí me viene bien todo. bueno, llevamos esto también. ¿Cuánto le debo, señorita? Serían 400 de los novios y 325 de las ligas. 725 por favor. Bueno. Pero Mateo, hubiéramos llevado esto. Oh, me encanta. Que me ates O esto. y me ¿no? hagas de todo. Los viajeros. Ah, este mochileros. nos representa mucho. Pero Lisana, viste que yo tengo que entrar por debajo de la pollera y sacarte esa cosita. Imagínate si te saco la bombacha entera, sin querer, me equivoco. Me quedo sin. Ay, Dios mío, va a estar bien fresco. Al final estamos llevando cosas. Que no otras era para cosas. llevar. Pero igual esto era algo que mi mamá quiso que yo ponga, algo azul y bajo de pollera. Era una tradición que medio yo quería escapar porque me daba vergüenza que me lo hagas frente a todos, pero bueno. Y bueno,
Yo creo, Lisana, que mirando los vestidos que hay acá no es lo que vos querías. Tendrías que ir a una tienda de ropa de moda, me parece, no una tienda de vestidos de novia. ¿Será que con lo que pagué el vestido principal lo debería usar toda la noche? También. Porque barato no es. Yo creo que también, ¿eh? Igual quiero decir que hay vestidos súper hermosos para la boda. La que busca un vestido para la boda, esta calle está hermosa. Y mirá cuánto están los precios. Como de $1.600 a más o menos $1.200. Y los precios están buenos. O sea, es lo que vale en muchas partes del mundo. Es como el promedio. Más de eso ya me parece muy caro. Y menos de eso hay que ya ver si la calidad y los detalles son igual. ¿No te pondrías uno así, por ejemplo? No. ¿Cómo te voy a...? Puedo ir yo ahí abajo escondido. Sí, ¿cómo te beso? No te alcanzo. ¿Cómo es? ¿Rebota? Sí. Mirá este vestido, Lisana. Mirá este vestido giratorio, Lisana, qué belleza. Son hermosos, la verdad. Son muy bien hechos, ¿eh? Muy bien hechos. A ver cuánto sale. 25.500. Es hermoso. Hay muchísimas tiendas acá. También hay vestidos de quinceañera, tipo los que son de colores, ¿no? Claro. Ah, mirá. En Estonia no se celebra la quinceañera, entonces cuando me enteré de esa fiesta me causó mucha curiosidad. Lisana no entendía nada. Claro, porque 15 en Estonia es una edad como no significa nada. Es como cumples 18, ahí celebras grande porque sos mayor de edad. Pero no sabía que 15 era algo tan importante. ¿Vos tenías quinceañera? Mi hermana festejó los 15. ¿No pusiste un vestido? Le hicimos la fiesta en el patio de nuestra casa y yo fui al DJ. ¿Sí? ¿Qué música pusiste? ¿Justin Bieber? Cumbia. Toda cumbia. Mira, eso es como más simple. Qué así. lindo ese, me encanta. Sí. Pero todavía no sabes cómo es mi vestido. Te debe matar la curiosidad. Ya vamos a ver. Mirá, Lisana, Claro. En esto te quiero ver puesto. Tipo, yo pensaba algo así, pero blanco, ¿viste? Qué hermoso. Tipo... Wow. Pero rojo no. ¿Querés probártelo para ver cómo te queda? Este vestido a vos con esa cosa en el cuello te va a quedar una bomba. Wow. Es el mismo. Creo que acá, Lisana, puede ser que encontremos algo, ¿eh? ¿Será? Yo creo que sí. Wow. Oh, Lisana. Sí, pero nada que ver, ¿no? ¿Eh? No combina. No combinaría para la boda. Eso tipo, nos aprendimos un tango y nos bailamos, pero Sí. no lo hemos hecho. Para bailar un tango, lo que sí haría la pollera, la haría más corta. A mí me gusta todo más corto y más chico. Una muñeca. Entramos al Hotel Majestic, que tiene más de 60 años, miren. Y vamos a ir a comer a la terraza. Con vista al Zócalo. Porque la vez que fuimos al concierto de Fito Páez, yo vi hay como gente con las luces arriba en la terraza y dije, quiero ir. Miren qué preciosura este lugar. Hermoso. Es todo como antiguo. Ah, mirá, Lisana, y tiene ¿cómo se dice tillolo en español? ¿Cerámica? Cerámicas. ¡Qué hermoso hotel! Es como un museo. Mirá lo que es esa escalera. ¡Qué hermosura! Mi mamá, si ve esto, se vuelve loca. Y si traigo a mi tía Gladys, se enloquece. Ascensor. Wow, 7. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mirá, el hotel tiene ascensorista. Una persona que te sube y te baja todo. Me parece que este ascensor es original también, ¿eh? ¿No es cierto? 100 años tiene. 100 años. Le dieron un retoque por dentro. Sí, lo restauraron. Hicieron tablero, luz, esto. Pero esto es original. La cabina, la reja, las puertas son antiguas, originales. Qué lindo, che. Ahora va a ser el momento wow, Lisana, que vamos a hacer. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. ¿Viste cómo abrió la puerta, Lisana? Sí. Como una tranca.
Qué lindo. Si mi tía Norma ve esto. No, ella se tropieza y se desmaya y se va cayendo hasta abajo. De la felicidad, ¿eh? Ah, bueno. Ella de la felicidad le gustaba tirarse en el piso y rodar. Bueno, por eso le decíamos tía Norma. Bueno. Porque venía de Normandía, de las batallas donde se rodaba. Bueno. Le gustaba comer ojo de bife y bife de chorizo. Mira cómo estaban los cuartos. Mirá vos. No, la bandera está flamando. No, mirá. Ay, no. Qué hermosura. Mirá esto, Lisana. Vamos a sentarnos ahí enfrente. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias. ¿2 personas? Sí, gracias. Tenemos servicio a la carta. Bueno. Qué nivel. Gracias. Mirá la vista que tiene este lugar. Qué belleza. Mirá, Lisana, la bandera flameando. De acá podemos ver todo el zócalo donde empezamos hoy el video. Mira, hay una capibara bailando. Ah, es verdad. Qué hermosa. Y ahí la catedral. Qué lindo. Allá, mira, hay más rooftop también. Sí. Precioso lugar. Chin chin. Viva mi bella esposa que amo. Viva el amor. Chin chin. Limonada de frutos rojos. Como al amor de mi vida le gustó mucho el pollo. Con mole poblado. Con mole poblado. Me encantó tanto que lo pedí de nuevo. Volvimos a repetir el plato. Miren qué belleza de decoración este plato. Yo tenía pensado pedir algo nuevo, pero cuando vi pollo con mole poblado en la carta dije, no puede ser. Repetimos. Sí, porque tiene como sabor exótico y chocolate. Claro, viene con arroz, viene con banana, plátano, el pollo, el mole, que es esa salsa negra que ven ahí. Que le pone mucho de especies, chocolate negro. Entonces, tienen que probarlo porque es un sabor muy exótico. Sí. Y tortilla, como siempre, no puede faltar. Ahí están. Probá el mole de acá, Lisana, y decime si hay alguna diferencia porque este cuesta 220 pesos. Claro, y en el mercado era 80. Era 80 pesos. Hay mucha diferencia de precio. Vamos a ver si hay diferencia de sabor. Es igual. Igual. Sí. La receta es la misma. Es lo mismo. Tal vez lo que cambia es el lugar. El lugar, la presentación y la vista, ¿no? Pero sí, a mí me encantó. Y es picante, pero no muy picante, porque yo no soy de mucho de picante, entonces como que es aguantable para mí. A mí me encanta. Bueno, mi gente, en breve se nos viene la boda. Estamos en los últimos preparativos. Al final el vestido, creo que voy a quedar con lo tradicional. Voy de forma tradicional, que voy a ser la princesa toda la noche. Pero no princesa. Hoy hubiera hecho un video de besos nomás. Pero princesa al principio. ¿Te han enamorado? Primero princesa y después tu reina. Lo que quieras, mi amor, lo que vos quieras. Si Así les gustó que... este video, suscríbanse. Si creen en el amor, suscríbanse. Si creen en los besos con romanticismo, suscríbanse. Si les gustan los besos de lengua, suscríbanse. Si les gusta el cariño, suscríbanse. Si creen que el amor es la cura de cualquier mal en el mundo, suscríbanse. I love you. I love you all. I love you all. All you need is love. Así es. Ahora les voy a dar un beso en la boca a todos ustedes. Miren.